42, el día 23 de mayo iba a ser el día final de este capítulo vergonzoso en la historia reciente de los derechos humanos en los Estados Unidos. Ya el pasado 1 de abril, los Centros para el Control de la Prevención de las Enfermedades, los CDC, determinaron que la pandemia del COVID-19 se había aliviado lo suficiente para hacer innecesaria la llamada política fronteriza del Título 42. Pero, aunque la política del Título 42 es una política tan controversial, la mayoría de los norteamericanos en este momento están apoyando mantener la política del Título 42, que no es una política del área migratoria, sino es una política del área de la salud. Y por esa razón, muchos críticos migratorios se están quejando que mantener esta política migratoria está causando prejuicios a los mismos Estados Unidos. Se esperaba que a partir del 23 de mayo, o sea, del día de ayer, los migrantes indocumentados detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México ya no serían expulsados rápidamente. Los cruces fronterizos oficiales, o sea, los puertos de entrada, se reabrirían a los migrantes que temen por sus vidas. Los solicitantes de asilo ya no serían expulsados en violación de las leyes estadounidenses e internacionales. Tendrían la oportunidad de presentar sus solicitudes de protección. Pero eso no sucedió. 24 fiscales generales estatales republicanos presentaron una demanda en el tribunal de un juez del distrito designado por el expresidente Donald Trump en el estado de Luisiana, quien dictaminó el día 20 de mayo que la administración de Joe Biden no puso fin adecuadamente a la medida de emergencia de los CDC. O sea, de acuerdo a las reglas, hay que hacer un periodo de notificación primero antes de cancelar una regla, y el gobierno de Joe Biden aparentemente no lo hizo. Y debido a que el fallo requeriría que los CDC pasaran un proceso de aviso público y comentarios para emitir otro fallo para poder terminar este título 42. Ahora puede estar vigente hasta el año 2023 como pronto. Los puertos de entrada permanecerán cerrados para los solicitantes de asilo, que hoy entra en vigencia otro fallo judicial que es Wisha versus Mallorcas, que requiere que la administración de Biden evalúe las necesidades de protección de las familias migrantes, otros migrantes que se entregan a las autoridades estadounidenses para así pedir protección, corren el riesgo de ser conducidos de regreso a la frontera con México o ser llevados de regreso a sus países de origen para enfrentar las amenazas de las que huyeron. En lo que va del año 2022, los tribunales de inmigración de los Estados Unidos han otorgado asilo u otro alivio en el 48% de los 23.590 casos que han escuchado. El título 42 ha impedido que se presenten decenas de miles de otros casos. Esto significa que existe una posibilidad gigantesca de que la medida pandémica, que no expiró el día 23 de mayo, haya enviado a muchas personas a daños graves o a la muerte. Esta es la consecuencia más grave de mantener el título 42 en su lugar, pero hay otras consecuencias que explicaremos a continuación. Primero, la primera consecuencia sería que es muy poco probable que disminuya la cantidad de migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México cada mes, y estas seguirán manteniéndose cerca de máximos históricos. A pesar de su duro impacto en los solicitantes de asilo, el título 42 no ha hecho nada para limitar la inmigración general en la frontera sur entre Estados Unidos y México. De hecho, esta inmigración está cerca de niveles récords históricos y es probable que mantener el título 42 mantenga las cifras altas durante algún tiempo. Parte de este fuerte aumento en la inmigración se debe a un gran número de cruces repetidos. Algunos inmigrantes adultos solteros son solicitantes de asilo que se entregan a las autoridades estadounidenses, pero los adultos solteros tienen más probabilidades que las familias o los niños de ser inmigrantes que no solicitan asilo, sino que buscan evitar ser detenidos. Lo que pasa con el título 42 es que el título 42, al ser una situación de salud o al ser una disposición de salud, no te crea un récord migratorio y hace que las personas vuelvan a intentarlo. En base al título 8, si una persona es detenida y es expulsada de los Estados Unidos, esa persona no puede entrar por un periodo de 5 años. Pero estamos viendo que en base a este título 42, personas son arrestadas 5 y 6 veces, y eso hace que la cantidad de inmigrantes detenidos en la frontera aumente considerablemente. Para la población migrante no solicitante de asilo que es enviada de regreso a México, el título 42 ha sido un beneficio. Si la patrulla fronteriza los atrapa, pasan muy poco tiempo bajo custodia antes de ser conducidos de regreso a la frontera. Incluso si han sido atrapados más de una vez, no hay sanción añadida, son libres de volver a cruzar, y muchos lo hacen. En el mes de abril, el 28% de las personas capturadas por Aduana y Protección Fronteriza CBP en la frontera ya habían sido capturadas al menos una vez desde el mes de octubre. Entre el año 2014 y 2019, esta tasa de reincidencias fue solo del 15%. El título 42 brinda un fuerte incentivo para volver a intentar cruzar, y el número de encuentros de adultos solteros así lo refleja. Tenga en cuenta que la migración de familias
y niños, si bien es alta, se redujo a partir del 2019. Este es el impacto del título 42. Es probable que las familias y los niños busquen asilo y las autoridades estadounidenses están utilizando el título 42 para así negar el derecho a buscar asilo, expulsando a muchos. La administración de Biden no está aplicando el título 42 a los niños no acompañados no mexicanos. Para las familias que buscan asilo, especialmente de México y América Central, el título 42 ha sido una dificultad. Si el título 42 terminara, el número de solicitantes de asilo, especialmente familias, probablemente aumentaría. El número de personas que no buscan asilo, incluidos muchos adultos solteros, probablemente se reduciría, junto con los cruces repetidos. Los agentes de la patrulla fronteriza predijeron exactamente eso en un intercambio con el secretario de Departamento de Seguridad Nacional, el señor Alejandro Mayorkas, el día 17 de mayo. Si se juntan estas poblaciones, es probable que la cantidad total de encuentros con inmigrantes cada mes disminuya después que se acabe el título 42. Ya no poder expulsar a los migrantes significaría más trabajo para el personal de CBP del que tienen que hacer ahora. La reapertura de los puertos de entrada requeriría que los oficiales de CBP procesaran nuevamente a los solicitantes de asilo. La patrulla fronteriza también tendría que procesar más solicitantes de asilo de los que procesa actualmente, y los inmigrantes que no buscan asilo ya no serían expulsados rápidamente, sino que tendrían que ser procesados. El DHS ha dejado en claro que buscará imponerles consecuencias como prohibiciones de inmigración e incluso tiempo en la cárcel, todo lo cual requeriría que CBP haga más papeleo, pero así es como funciona la frontera, según la ley estadounidense, que sigue suspendida por la decisión de un juez del 20 de mayo. Los migrantes que buscan protección seguirán viniéndose obligados a cruzar indebidamente o a esperar muchos meses más en peligrosas ciudades fronterizas mexicanas. La ley estadounidense establece claramente que cualquier persona que tema regresar a su país de origen puede solicitar un asilo una vez que esté en suelo estadounidense. Un solicitante de asilo puede solicitar asilo si llegó legalmente acercándose a un puerto de entrada o si cruzó entre los puertos de entrada, lo cual es un delito menor. El título 42 ahora ha cerrado los puertos de entrada a los solicitantes de asilo durante más de 26 meses. Esto ha creado un incentivo para que decenas de miles de solicitantes de asilo cada mes se entreguen a los agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos de la manera incorrecta, a menudo escalando la valla fronteriza o cruzando el Río Grande. Estos cruces son muy peligrosos. Los hospitales en San Diego han informado un aumento alarmante de muertes y lesiones por escalar la cerca fronteriza, mientras que los ahogamientos en el río fronterizo ocurren casi todos los días. Es seguro que estos cruces peligrosos continuarán ahora, porque los puertos de entrada aún están cerrados para quienes buscan protección. Mientras tanto, decenas de miles de migrantes que desean cruzar por el camino correcto, acercándose a los puertos de entrada, aún están cerrados, siguen varados en las ciudades fronterizas mexicanas, donde los datos recopilados por Human Rights First muestran al menos 10,250 denuncias de asesinatos, secuestros, violación, tortura y otros ataques violentos contra migrantes desde enero del 2021. 10,250 denuncias de violaciones y asesinatos. Pero lo que los CDC y esta moral de la política estadounidense no están tomando en consideración es que si es en base al título 42 del COVID-19, miles de personas ingresan a los Estados Unidos todos los días por los puertos de entrada que son residentes y ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces ellos no tienen el impedimento del título 42. Otra consecuencia seria, que más inmigrantes vendrán de países difíciles de expulsar. Esta es la tercera consecuencia, dejando al título 42 aplicado solo a una minoría de inmigrantes. El 99% de las veces el título 42 se aplica a ciudadanos de 4 países determinados. Estos son los países cuyos ciudadanos México permite que sean expulsados por la frontera terrestre hacia su territorio. Esos países son México, El Salvador, Guatemala y Honduras. También a principios del mes de mayo, México acordó aceptar también un número limitado de ciudadanos cubanos y nicaragüenses. Esos 4 países, representados sobre el 54% de los migrantes encontrados en la frontera en abril del 2022, recientemente en 2019 siempre representaron más del 90%, el 46% restante de la población migrante de abril provino de países a los que es difícil llegar. Que el gobierno de los Estados Unidos expulse a los migrantes es difícil porque Estados Unidos puede tener malas relaciones diplomáticas con sus gobiernos, como es el caso, por ejemplo, de Cuba, Nicaragua y Venezuela, países de origen del 37% de los migrantes no expulsados de abril. También puede ser difícil expulsar a los migrantes simplemente porque sus países están muy lejos, lo que hace prohibitivo el costo de transportarlos por vía aérea. La principal excepción aquí es Haití. La administración Biden ha transportado por aire a la
fuerza a 21.300 haitianos desde septiembre de regreso a Puerto Príncipe y Cabo Haitiano, donde la inestabilidad política y la violencia de pandillas fuera de control hacen que los migrantes que regresan sean muy vulnerables. El DHS ha expulsado 46% de todos los migrantes haitianos encontrados en la frontera desde septiembre. En cualquier caso, significa que si un inmigrante es de un país que no sea México, El Salvador, Guatemala, Honduras o Haití, tiene pocas probabilidades de ser expulsado de los Estados Unidos. En cambio, son procesados bajo la ley de migración normal y la mayoría son liberados en los Estados Unidos para buscar asilo u otras solicitudes de protección. En abril, la administración de Biden utilizó el título 42 para expulsar el 41% de los migrantes que se encontraban en la frontera. Ese porcentaje probablemente continuará disminuyendo a una minoría cada vez más pequeña a medida que más y más migrantes provengan de países distintos a México, El Salvador, Guatemala o Honduras, y a medida que más familias que huyen de la persecución y la tortura sean examinadas y tengan la oportunidad de solicitar asilo, pues estas son algunas de las principales consecuencias de la decisión del juez Robert Summer Hayes de mantener el título 42 a pesar de que los CDC concluyeron que la salud pública ya no lo justifica. Y si te pones a pensar, el título 42 no protege a los Estados Unidos de nada. O sea, el título 42 no lo protege de la salud, no lo protege de los empleos, no lo protege de nada, porque esas personas están ahí cerca de la frontera y muchos de ellos como quiera están entrando a los Estados Unidos. Ya vemos un grupo de sheriff que están en el área del Paso, Texas, que dicen que lo único que ha hecho el título 42 es agrandar o inflar la cantidad de personas que están entrando a los Estados Unidos, pero que la situación de crisis en la frontera sigue, que se ha duplicado más con este título 42. Así que recuerde que